Ahí está. Oficialmente vamos abriendo el Congreso Online Crianças Consentidos. Mi nombre es Muniz Vieira Santana, hago parte del equipo de Espacio Mamacay y bueno, estoy muy contenta, nerviosa. Pensé que no iba a estar tan nerviosa ahora, en este momento justo, y está ahí, todo en ebullición. Bueno, soy brasilera, por eso, bueno, mucha gente ya me conoce que está acá, otras no, por eso van a encontrar ese acento distinto. Eh, bueno, en esa apertura del Congreso, voy a necesitar recordar un poquito el motivo, ay, permiso, que desenganchar la silla. El motivo que nos convoca como espacio Mamacay a estar acá. Entonces, voy a contar un poco cómo fue sentida y pensada esa iniciativa. Sabemos que todos venimos de estar en épocas bastante difíciles por la pandemia. Cada uno de un modo diferente ha estado movido en algún lugar, para bien, para mal. Bueno, podría decir que siempre para bien, pero hay que atravesar muchas veces las tormentas, ¿no? Bueno, será que digo para bien porque soy bastante enferma de optimismo, entonces siempre voy a decir para bien. Y cuando fue más o menos en el otoño, más o menos, porque también puede ser que me falle la cabeza, una de nuestras compañeras de Espacio Mamacay, que se llama Romina, que va a estar ahí acompañando y asesorando en todo lo que tiene que ver con lo más, bueno, problemas de conexión o dudas, escriben directamente a ella y ella también va a ayudar en eso. Entonces Romina, así con el estilo Romina, bastante así como, ¿no? Tenemos que hacer un congreso. Y yo, bueno, dale, vamos a hacer un congreso. Estábamos yo, la Ana y la Abby en esta reunión hace un tiempo atrás, que son otras compañeras de Espacio Mamacay. Las voy nombrando, así, porque las quiero tener aquí a mi lado presente. Están ahí también. Y bueno, quedó ahí con esa energía. Y otra reunión, Romina, y tenemos que hacer el congreso. Bueno, parece que la cosa viene en serio, ¿no? Es como cuando dice, tenemos que tener un hijo. Bueno, tengamos un hijo entonces. Hasta que la idea va siendo, ¿no?, masticada, sentida, entre todos, todas que somos. Y así fue que hicimos una primera reunión, que ya no me acuerdo cuál es la fecha de esa reunión, y decidimos hacer el congreso. Esa reunión fue bastante fértil porque de esta reunión salió el nombre del congreso, ¿no? Congreso Crianças Consentidas, y esto, ¿no?, que son las distintas miradas para confiar en la vida, ¿no?, en el amor y en la vida, con los aportes de esas compañeras que han estado ahí creando en esta reunión. Y de esa reunión surgió la posibilidad que la AVE hiciera un dibujo para el afiche. Y claro, cuando la AVE entregó el dibujo, que bueno, ese dibujo que estaba en un principio, que va a estar muchas veces ahí, que está en los afiches más grandes del Congreso, ese dibujo vino como, hay que hacer el Congreso, ¿no? Ahí está. Sí. Y ahí fue cuando realmente ya no había vuelta atrás. Vamos a decir, bueno, ya está. Esa energía que está puesta, sí, viste, como la energía de la génesis, ¿no? Diría de esos momentos fecundatorios de esta idea. Y quería contar porque, bueno, estamos hablando de crianzas y y vamos a hablar durante esos 3 días y quizá para muchos es el motivo de nuestras vidas y existencias, lo que tiene que ver con acompañar las infancias, ¿no?, la adolescencia, de algún modo. Entonces, vamos, con esa energía empezamos a, ¿quién podría invitar? ¿Quién está? ¿Quién estamos aquí?
y fue surgiendo las personas fueron surgiendo esas personas que van a ser los conferencistas y los talleristas, con mucha generosidad y mucha, mucha belleza. Yo creo que hay gente muy, muy bella que está ahí. Cada uno en lo suyo, bueno, diría algunos los conozco personalmente, otros los conozco más de lejos, otros los he escuchado, otros he escuchado de escuchado, y me parece en el tránsito de ese tiempo, desde las conversaciones para llegar hasta acá, me va cayendo bien, me cae bien, ¿no? Eh, no siempre la gente nos cae bien, pero me ha caído bien y ojalá nos caiga bien a todos, y acá estamos. Entonces quería contar esa historia para que llegáramos acá a todo lo que vamos a escuchar en esos 3 días, a sentir en esos 3 días. Entonces también quiero agradecer a los conferencistas y los talleristas, a mis compañeras de Espacio Mamacay, que están ahí, algunas más activas en la ejecución, producción de ese congreso, otras más como sostén emocional o sostén, simplemente por estar. Y eso es muy bueno, saber que hay un equipo. Así que esto agradezco mucho. Y después, por supuesto, agradezco a todas las personas que confiaron en ese proyecto del Congreso y que están acá. Yo lo he pensado un Congreso, desde un principio quería que fuera presencia, así como en el momento real, aunque algunas personas la van a ver en horarios diferidos, las charlas, pero que quedara la posibilidad que se preguntara a los conferencistas, que se sintiera, o sea, que fuera más un congreso que tuviera que ver más con la presencia real en el momento. Justamente coincidió en una semana que explota congresos virtuales por todos lados, que uno no sabe cómo dividirse, y es imposible dividirse todavía, ¿no? Por lo menos para mí. Y es decir, bueno, debe tener algo en el aire, ¿no? Como Mercurio ahí activando alguna cosa, una creatividad, unas ganas de saber. Bueno, y acá estamos. Y los conferencistas van a ver que en eso que están las diversas miradas, ¿no? Que nuestra idea es diversas miradas, y acá vamos a tener miradas siendo aportadas desde la astrología y los códigos natales, la perspectiva de género, o sea, con alguien que pueda decirnos, ¿no? Cómo acompañar a crianzas con perspectiva de género, entendiendo todo lo que se está moviendo hoy y está cada vez más claro para nosotros como sociedad. Eh, la perspectiva del acompañamiento en la atención temprana, con kinesiólogo, que está el Pablo, y Pablo Yáñez. También estamos con musicoterapeutas dentro del espacio del Congreso, que está la Eugenia, que viene luego después a hablar, y María José Oblitas, que es parte de Espacio Mamacay. Está la Giselle Begnarde, que va a hablar sobre naturaleza y recreación. Y mucha, mucha gente ahí en los talleres vibrando, ¿no? Vibrando estas distintas miradas. Y está buenísimo agradecer también a eso. Por supuesto, me hubiera gustado que estuvieran más personas, me hubiera gustado también una mirada desde mi querido psicoanálisis, ¿no? O sea, digo querido porque fue mi primera pasión en el campo del conocimiento sobre el ser humano, y me hubiera gustado tener uno o una psicoanalista que tiene una distinta mirada sobre la crianza, porque seguramente quería enriquecer a nosotros todos, a nosotros. Bueno, dicho eso, voy a empezar a hablar un poquito, ahí está, voy a empezar a hablar un poquito sobre los sentidos en la infancia y en la crianza. Pero primero que todo, voy a pedir que un ratito cerremos los ojos y nos tapemos un poquito los oídos para escuchar el cuerpo. Solamente eso, escuchar los sonidos que vienen de adentro del cuerpo.
sonidos o lo que sea. ¿Vale? Un ratito. Soltamos las manos del oído, abrimos los ojos, registramos lo que sentimos, lo que percibimos con nuestro sentir. Eso. Con esa pequeña parada estratégica, ¿no?, para sentir, busco que nos conectemos con lo que vamos a hablar, justamente o que yo quiero hablar hoy en la mañana, en esa apertura que es este nombre que hemos dado al Congreso, que se llama Crianzas con Sentidos. Y hemos utilizado en el plural, crianzas, sentidos, propósito, para provocar por momentos incómodos incluso, ¿no? Hay gente que me ha escrito y dice, ¿por qué pusiste crianzas en plural? ¿Por qué pusiste sentido? ¿Por qué pusieron, ¿no? Porque somos un grupo. Como la gente me escribía a mí. Y en esta reunión que tuvimos, hemos pensado justamente que fuera en plural. Hemos pensado que fuera en plural, creyendo profundamente que no hay un único sentido, y no lo hay varios, ¿no? Sentidos desde el cuerpo hay varios, y sentidos en la vida hay varios. Sí, el sentido real, el sentido figurativo, ¿no? Cómo comprendemos, cómo entendemos pasa por el sentido, y hay muchas formas de entender y comprender la vida. Por supuesto, nosotros estamos lejos de decir, esta es la verdad, este es el sentido de la vida. Y me río porque quien me conoce un poquito más sabe que yo tengo una obsesión con el tema del sentido de la vida. Yo siempre digo, la vida no tiene un sentido, la vida no tiene un sentido. Digo a todos mis pacientes, digo a todas las personas que acompaño, digo a mis amigas, ni hablar a mis amigas más transpersonales, no tiene un sentido. Y hoy cuando estaba ahí terminando de agarrar las ideas para esa charla, yo pensé, claro que no tiene un sentido, tiene varios sentidos, y por eso estoy peleada con esta frase, ¿no? De la vida tiene un sentido. Y ahí algo encajó, y claro, si venía, viste como las manifestaciones espontáneas vienen antes de la conciencia. Entonces digo, claro, ahí está. Porque todo lo que investigué para decir lo que voy a decir acá, que no sé si lo voy a terminar de decir, pero bueno, todo lo que investigué me ha terminado de aclarar que, claro, no existe un sentido, existen varios sentidos, y menos mal que así sea, sin que haya espacio para todos.
Y voy a, esto, seguramente en algún momento voy a volver al tema del sentido de la vida, espero, no sé, pero vamos a ver. Eh, Voy a hablar de los sentidos primero fisiológicos, ¿no? O esos sentidos que nacen, los clásicos sentidos, desde Aristóteles, que hablan de los 5 sentidos, ¿no? Los clásicos ¿no? que conocemos, básicamente el sentido del olfato, de oler, del tacto, del gusto, de la visión, y trabajamos mucho con esos sentidos, y esos sentidos, aunque están ya despertándose en la vida intrauterina, demora un buen tiempo para madurarse, y en ese madurar necesitan otros sentidos, ¿no? El sentido del dolor, por ejemplo, el sentido del, del frío, calor, nombro algunos, ¿no? El sentido del equilibrio que se va desarrollando en la medida que el tacto y los sonidos van entrando en nuestro cuerpo. Así que va abriendo una enorme cantidad de sentidos. Y uno de los sentidos que me gustó mucho recordar que están ahí es uno del sentido que tenemos, que yo lo tengo bastante fuerte, que es el sentido de la presión en el cuerpo. Cuando una pulsera te aprieta, el aro pesa, es como un sentido, hay un nombre para eso, ¿no? Y abrimos la mente y decimos, ay, hay muchas cosas que pasan por el sentir. Sentires que sirven para percibir el mundo, lo que capto del mundo, que son los más asociados a los clásicos 5 sentidos, y después hay sentidos que están asociados a percibir a mí mismo, a mi estado interno, ¿no? Que son varios y muchos. Y después hay los sentidos que se desarrollan a lo largo de la infancia y la vida, que tiene que ver con percibir el otro, lo que piensa el otro, lo que siente el otro. Y entonces hoy desde las neurociencias se hablan de 33 sentidos, que no los voy a nombrar a todos acá, porque son muchos, es una lista bastante aburrida, y la idea, yo no pensé esa exposición en este momento con diapositivas, porque me hace, que yo nunca las uso, me hace perder, y al final digo lo que quiero, así que al final, bueno, ustedes van a tener que mirar solamente mi carita nomás todo ese tiempo que estamos juntos. Entonces, pienso también en los sentidos que tienen que ver con lo energético. Bueno, pues tendrá nombres esto en algunas disciplinas, ¿no? Que los bebés nacen con esos sentidos muy abiertos, de sentir y percibir lo energético, el espacio, el ambiente, las densidades, las vibraciones, que no son vibraciones sonoras, que son vibraciones energéticas. Hasta podríamos pensar en los sentidos que están asociados a algo más transpersonal, y los sentidos que están asociados a otras dimensiones y estados de conciencia. Pero bueno, por ahí no voy a abrir mucho la puerta, porque ahí sí que me pierdo, ¿no? Ahí dejo para otras personas que en ese congreso tienen más capacidad de hablar sobre eso. Y, y bueno, aprovechen. Cuando surge la oportunidad, aprovechen. Eh, entonces, de esos tantos sentidos que tenemos para percibir al mundo, a mí mismo, y para percibir un otro o varios otros, eso se dará más o menos en función del contexto, de nuestras historias, de cómo vamos creciendo en nuestro desarrollo, cómo vamos madurando. Hoy día también hablamos, un término, yo digo un término, no sé si lo diría así, si está correcto lo que voy a decir, que se llama personas altamente sensibles, ¿no? Que eso escuchamos cada vez más. Hay gente bueno, que trabaja sobre eso, que trabaja sobre concientizar acerca de personas altamente sensibles. Posiblemente muchos de nosotros acá seamos
altamente sensibles y nos cuesta mucho estar en el mundo donde somos muy sensibles, ¿no? Donde sentimos mucho. Más allá de que yo la verdad no sé si eso eso es una respuesta al desarrollo, como yo he vivido en la infancia, habría que ver cada historia, ¿no? Eh, o si eso son características propias del proceso de maduración de la conciencia colectiva, que hace con que existan cada vez personas más sensibles, ¿no? ¿Y será que para allá vamos? Ojalá, no sé, yo digo ojalá porque es como una propuesta, ¿no? De que seamos más sensibles. Venimos de épocas de tanta insensibilidad, de siglos de tanta insensibilidad, de dureza, de necesidad de sobrevivir, que para sobrevivir tengo que cerrar muchos de mis sentidos, y muchos de mis sentires, y yo diría, estamos en una época bastante buena, aún con todo lo que existe. No voy a decir que no hay cosas terribles, porque hay, pero sí hay vibraciones colectivas que dicen, sintamos más el mundo, es porque algo colectivo dice, podemos sentir más el mundo. Yo lo pienso así como cuestiones de especie, ¿no? Una cuestión más psicológica. Ya no es más importante hoy sobrevivir. Y sin embargo, todos los días vemos que para mucha gente es muy importante sobrevivir. Todavía, ¿no? Sobrevivir todos sus aspectos orgánicos, económicos, sociales, vinculares, ¿no? Muy amplio ahí va. Entonces, esta apertura del sentir, que puede ser que sea este el camino a donde vayamos como especie a sentir más, también puede ser que a veces para algunas personas se quedaron, a mí me gusta decir, se quedaron con ese registro de primer modo, como llegamos al mundo, ¿no? Como un bebé abierto. A mí me gusta decir modo bebé. Todo entra en mi cuerpo, no hay filtro, entra, toda información entra, porque además muchas veces necesita entrar la información para que yo pueda aprender para estar en este mundo, ¿no? Para terminar de encarnar mi presencia en este mundo. Para nosotros los corporales sería corporificar la experiencia de estar vivo, ¿no? Y eso se da en el desarrollo. Y entonces pensaría en esta polaridad, en sentir mucho y estar hipersensible. Y es muy difícil ser así viviendo en el mundo que todavía tenemos, y quizás sea el mundo que siempre vamos a tener, un mundo bastante difícil para quien siente mucho. O a veces vamos a la polaridad opuesta, que me cierro el sentir. Cierro mi sentir para poder sobrevivir. Lo interesante, no sé, lo interesante sería entender que existe, ¿no? Esta posibilidad, que está muy abierto, muy cerrado, y cómo ir transitando y ocupando, ¿no? Ocupando más espacios en esta regla, no sé, como regla, pensando en la regla misma, ¿no? Regla, de una punta, una polaridad y otra punta la otra. Cómo ir ocupando, pues si estoy muy abierta, cómo ir haciendo contornos para que pueda sostener y ubicar ese sentir y no fragmentarme en tanta información que entra a mi cuerpo. Lo mismo diría si estoy muy cerrada, cómo ir ablandando y conectando más con este sentir, ¿no? Como este ejercicio que hicimos al principio, que es cerrar los oídos y los ojos. Para algunas personas puede ser bastante intensa esa experiencia. Simplemente hacer eso. Bueno, vivo en un barrio muy ruidoso. Eh, no es Madrid, pero es Mendoza. que casi como si tuviéramos, no sé, una gran ciudad. Eh, Entonces, en esa, bueno, ya por supuesto, como tengo un poco de déficit atencional, ya me perdí a dónde iba con ese ruido de auto. Eh, en eso que va en esa polaridad, uno va viendo si tengo digamos, si yo acompaño un bebé, un niño muy sensible, muy abierto, como yo
puedo ir haciendo este contorno, siendo su contorno, hasta que él vaya pudiendo, o ella vaya pudiendo, a madurar esos sentidos, diríamos, sin ser una cuestión de control, ¿no? Va pudiendo tener movimiento en ese sentido, que no queda cerrado o más rígido en el estoy totalmente abierto o cerrado, ¿no? Y muchas veces funcionamos así, en los vínculos, en las historias, nos abrimos, nos entregamos. Cuando vemos que algo nos duele, volvemos hacia adentro. En todo caso, creo que todo está bien porque son experiencias de aprendizaje ahí. Y otras veces cuando hay mucha dureza y cuando hay mucha cerrazón al sentir, en general, si es un bebé es porque habla de que hay un estrés ahí ocurriendo y este bebé no se conecta con querer estar y conectar y no abre sus sentidos, porque lo esperado como especie es que uno nazca con los sentidos todos con ganas de, ¿no? Con expectativa de. Y muchas veces las terapias lo que acompañamos la recuperación de las ganas de sentir, ¿no? No es dar una solución mental, simplemente los que acompañamos procesos, acompañamos la posibilidad de la vuelta a la sensación, al sentir, al sentimiento y a sostener eso en la corporalidad que tenemos. Justamente coincide que la gente que está en ese congreso como conferencista y tallerista son personas que acompañan procesos, más que, ¿no? Más que dan soluciones y haz esto, haz esto, haz esto. Bueno, así que, bueno, por ahora esto sería un poquito y quería en relación al sentir corporal, ¿no? Entonces imagínate que no podemos hablar de un sentir, de un sentido, si ya en el cuerpo, está en el mundo, hay un montón de sentires, de sentidos, y que eso son necesarios para la existencia. Como también son necesarios para la existencia que en algunos momentos yo cierre algunos sentidos para desarrollar otros. Y muchos de esos sentidos, voy a dar un ejemplo de uno, justo la charla que viene enseguida tiene que ver con la musicoterapia y está bonito esto, el sentido de la audición y el equilibrio, ¿no? La relación que hay entre escuchar y equilibrarse y poner y estructurar el sentido del equilibrio en el cuerpo, que de ahí nos conecta con el sentido del tacto y que el equilibrio, organizar ese sentido, no puede haber estaticidad. Hola, ¿me escuchan? Sí, todavía están ahí, ¿no? Y eso que es la comunicación entre los sentidos me hace pensar y me hace traer un concepto que habla Reich mucho en sus escritos, que es el concepto de síntesis y antítesis, ¿no? Que es un concepto que yo siento que está en la base de mi vibración de conocimiento, es como si yo pienso, ¿cómo pienso yo? ¿No? Pienso en la síntesis y la antítesis todo el tiempo, casi de un modo agotador, porque es y no es, todo el tiempo es y no es y no es. Lo agarro un ratito, es, y después no es. Y así voy, mi forma de pensar es muy así, ¿no? Después, muchas veces estoy absolutamente equivocada, está bien. Incluso en todo en todas los amarres que voy haciendo en esa charla también puedo equivocarme, ¿no? En ese ser y no ser. Eh, pero esto que por momentos se une, se integra y por otros momentos se separa, ¿no? Entonces vamos haciendo todo el tiempo esa vibración en los sentidos y en el estar en el mundo también. Y por qué no pensar también en los sentidos más desde los paradigmas, ¿no? Los paradigmas son modos de dar sentido,
¿no? En las ciencias sociales hemos estudiado mucho un término que yo no voy a profundizarme en él, que tiene que ver con la producción de sentido, ¿no? O sea, ¿cómo es la producción del sentido? ¿Cómo ocurre la producción del sentido? Fuerte eso, ¿no? Que vamos produciendo en la cultura sentido de las cosas. Ya no estoy solamente hablando de un sentido corporal, de conexión, estoy hablando ya de un sentido paradigmático. Y hoy tenemos muchos sentidos que están muy vigentes, muchos paradigmas que están muy vigentes, entre ellos un paradigma más abierto, más... me gusta todavía la palabra complejidad, que es una palabra vieja ya, ¿no? La teoría de la complejidad, ya como palabra de la generación pasada, y sin embargo siento que me conecto con ella mucho. Hay palabras nuevas y seguramente ustedes manejarán muchas de esas palabras nuevas que tienen que ver con los paradigmas nuevos. Y todo eso también es qué sentido tiene cada paradigma. Y seguramente dentro de este paradigma, el sentido que da a las cosas, cómo las nombra, cómo las describe, cómo las explica, si vos vas al miollo de ese paradigma, vas a encontrar el sentido, que no quiere decir que sirva para todos este sentido. ¿Ah? Si estamos acá, estas personas que vibran con lo que convoca este congreso, pues parece que tenemos unas ciertas sentires parecidos que nos une en este encuentro hoy. Bien, bienvenido. Y otras personas van a vibrar con otros paradigmas. Y en eso, ¿qué es y no es? Yo jamás voy a decir que un paradigma está mejor que otro o está más completo que otro, ¿no? Porque sería un acto de soberbia de mi parte decirlo y de mucha ignorancia. Bueno, ignorante soy, así que no sería raro, pero bueno, igualmente intento fingir que no soy. Así que pensemos también en el sentido, que es el sentido de nuevo, el sentido de la vida, no, salí de acá, el sentido que trae cada paradigma, cada modo de pensar, ¿no? Que ojalá no tuviéramos que pelear tanto por nuestros pensamientos y nuestros sentidos de vida. Todo eso también lo digo porque cuando acompañamos a la infancia y acompañamos a los niños, sus familias, es muy importante que podamos entender el sentido que ellos dan a sus actos en la crianza. Porque estos sentidos que son propios de cada familia, si yo estoy abierta a comprender, quizás yo pueda acompañarlos más respetuosamente también, ¿no? A veces diciendo, bueno, ¿qué tal pensar que no es así? O que, ¿no? Porque, claro, yo puedo decir, eso está equivocado, y a veces quizá incluso lo diga, eso está equivocado, no sería bueno que lo hiciera, etcétera, 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 pero también está en la construcción, que propia la experiencia de este niño y de esta familia, comprender cómo su sentido, el sentido que da la crianza, el sentido que está dando, puede estar pasado por mucho trauma, por mucho dolor, por mucha confusión, por muchos mandatos que hacen con que ese sentido que está dando la crianza sea bastante rígido, ¿no? Que no sería un problema si no hubiera sufrimiento, ¿no? Porque la rigidez no está mal por sí misma. Es una forma, ser rígido es una forma, no está mal en sí mismo ser rígido. Está mal en el sentido, y lo digo así como, no, está mal, ¿no? En el sentido cuando hay sufrimiento, y aún así el sufrimiento existe para que nos mueva de este lugar. El dolor, el sentido del dolor, que es muy importante, sentir dolor es uno de los sentidos más importantes para la sobrevivencia, es que si yo no siento que me duele, paso todo el tiempo ahí, con la mano en el fuego, en una relación tóxica, en un vínculo de violencia. Si yo no siento que eso me provoca dolor y no doy un lugar a ese dolor, yo tampoco puedo salir de ahí. ¿Y qué? Hasta que me prendan fuego. Bueno, listo, se terminó.
Se prendió fuego, el fuego de mi mano ahí, se prendió fuego. Entonces, si escuchamos los síntomas, si escuchamos el sufrimiento cuando hay, también está la posibilidad de a partir de ahí ir tirando del hilo, a veces un poquito suave, a veces puede ser un poco más rápido, ¿no? Depende de cómo vayamos sintiendo también el vínculo que establecemos con las personas que acompañamos. Sea también nuestros hijos, ¿no? O sea, yo tengo dos hijas y muchas veces las he atropellado enormemente en la crianza porque yo estoy totalmente cooptada por el capitalismo y el patriarcado y esa sociedad voraz que tenemos y ellas van diciendo, para, me duele. Y yo paro y digo, uy, sí, te duele, tienes razón, no tengo idea cómo hacer distinto. Y a veces voy a aprender y a veces no. Bueno, todo eso para decir que en esto que yo puedo ir a mi propia historia y decir, ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué sentido tiene eso para mí? Y si yo puedo comprender que este sentido, que es muy racional y es muy de sobrevivencia, ha tenido un lugar durante mucho tiempo en mi historia, pero que ya no sirve para vivir esta nueva configuración que es familia, poder escuchar eso me parece interesante, importante, para continuar evolucionando, ¿no? Y me gusta la palabra evolución porque hacia allá vamos, a una evolución, siempre vamos hacia allá, ¿no? Pues estamos evolucionando siempre, evolución, o sea, más allá, sea como sea la evolución, cada tiempo que pasa es una evolución, puede ser más rápida, más lenta, pero vamos evolucionando. Eh, y me gustaría volver ahora sí al sentido de la vida, ¿no? Que sería para cada uno de nosotros un sentido, ¿no? Si les pregunto ahora, para que ustedes tienen respuestas que yo no la tengo, pero he escuchado por ahí que muchas veces el sentido es cuando uno simplemente, ¿no? Está, que, que va más allá de un proceso mental, lógico. Uno está con el corazón, sería como una metáfora, ¿no? Estoy abierta, siento, y eso da un lugar a mi existir. Durante muchos y muchos años y siglos, cada persona que venía con su vibración personal, con su modo personal, era tan cerceado y era tan coartado en su modo que uno deja de creer que lo que uno siente es el camino de uno, ¿no? Y deja de dar importancia y escucha a eso que vibra desde adentro de uno. Entonces, pues quizá ensayaría una respuesta que dice que el sentido es volver a escucharme, ¿no? Y volver a respetarme. Lo puedo hacer seguramente en la crianza y en los acompañamientos que hago, voy a poder hacer también, porque si uno puede hacer con uno, es más fácil hacer con otro, ¿no? Desde ese lugar. Entonces, empezar a sentir, ¿no? Empezar a dejar el corazón llevar. Y pienso que el Congreso un poco fue, la existencia de ese Congreso pasa un poco por ahí también, porque cuando la mente me quería decir todas las perversiones mentales que tengo, que no lo haga, que para qué, qué sentido tiene ponerte ahí, y cuando aparecía cada vez pensamientos malditos, yo decía, vamos, ¿será lo que tenga que ser? Incluso si no parece, estamos nosotras mamacayas hablando para nosotras y estaremos felices igual, que sea así. Bueno, así fue. Me acuerdo que la Paola dijo, ¿no? Esa primera reunión dijo, bueno, ¿y qué si estamos solo nosotras? Y disfrutémoslo. Y sí, igualmente uno quiere que esté más gente. Porque uno, no sé, el sentido de colectividad es un sentido muy fuerte que pulsa mucho adentro, ¿no? De algunos de nosotros. Entonces, ese sentido de la vida que va más allá de la religión, que va más allá de un dogma o de una religión o de un paradigma, que es
volver a ese sentido personal. Y me gustaría dejar una imagen que, que pudiéramos tener frente a todo eso que he hablado y que después, que si ustedes quieren preguntar algo, pueden preguntar, pero me gustaría que pudiéramos, frente a cada niño que nace, frente a cada niño que nos pregunta algo, cada vez que podamos parar, ponernos a la altura de ellos, olvidar que sabemos tantas cosas, porque hay una cosa que sabemos seguramente menos que ellos, porque estamos más acorazados que ellos, estamos con más defensa que ellos. Entonces, por ahí sabemos pulsar menos que los bebés y que los niños. Entonces, por eso que ponemos todo ese saber de lado y nos dispongamos a sentir. Y entonces esa ignorancia invitada, esa ignorancia que puede ser maravillosa para nosotros, nos permite conectar, simplemente conectar con esa necesidad que viene de esa pulsación muy genuina que viene con los bebés, ¿no? Quizás ahí encontremos, cada vez que lo podamos hacer, encontremos un misterio nuevo para nuestras vidas. Lo mismo diría para cada persona que está con nosotros, ¿no? Si pudiéramos ahí simplemente olvidar que sabemos, ¿no? Eso es un entrenamiento mucho que nos hacen con los psicólogos, ¿no? Que vayamos al consultorio y en el momento que entramos ahí, olvidemos todo el saber y estemos simplemente en la presencia y en el sentir. Bueno, es un entrenamiento, cuesta mucho, ¿no? Y porque es la nada y el todo al mismo tiempo. Sé bastante y no sé nada. El bebé sabe nada y sabe muchísimo. Esta como la idea, ¿no? que quería traer para inaugurar este congreso, Crianzas con Sentidos. Y bueno, y voy quedando por acá con lo que tengo a decir. Si alguien quiere comentar algo, tenemos unos minutitos ahí para comentarios o preguntas. Bueno, preguntas que dejaremos al universo. Si yo puedo aportar algo, lo hago, y si alguien puede aportar algo, lo hace. Pero bueno, abro el micrófono y les escucho un poquito y así alguien que quiera decir algo, lo dice. Como quieran. Bueno, permiso, no veo a todos, a todas, porque estoy con el celular, así que, bueno, saludar, decir que estoy muy contenta de esta apertura del Congreso, muy, muy feliz, entusiasmada también, así que, bueno, y con esta apertura también y con estas palabras, me quedo con esto último que trajiste de ponernos a la altura, ¿no? Ya cuando lo nombraste me imaginé agachándome, ¿no? Como cómo poder volver desde el cuerpo, ¿no? A la altura desde todo punto de vista, a la altura física, a la altura que a veces es como que son tan grandes, las niñas, que ponerse a la altura es difícil, estar a la altura, ¿no? Realmente. Entonces, esto de poder vaciarnos un poco para realmente conectar y estar en presencia a los adultos nos cuesta mucho a veces y creo que es un ejercicio para la vida. Así que, bueno, agradecerte, me gustó escucharte. Gracias, Múnich. Gracias, María José. Yo quisiera hacer una pregunta, si se puede. ¿Qué pasa cuando un bebé de 1 año 10 meses, cuando ya tendría que estar hablando algunas palabras y que ya hablaba como 3 palabras, papá, mamá y algo más,
ante la presión, ante la situación de matrimonio de sus papás, como que ha dejado de hablar. Los papis están como muy preocupados. ¿Qué podrían hacer ellos como para acercarse a su bebé? Bueno, es una pregunta bastante difícil sin saber el contexto, ¿no? Sin comprender. Me animo a decir que, por un lado, que puede ser que simplemente el niño pudiera estar organizando una funcionalidad nueva en función de una crisis familiar, podría ser, ¿no? O podría, bueno, como desde lo más sencillo sería el niño estaría organizando una función nueva y a veces pasa eso en el desarrollo. Vamos con un ritmo y unas cosas, después necesitamos frenar porque otra cosa nueva, otra información nueva se está elaborando en esa síntesis y antítesis. Entró una información nueva al campo y este niño puede, sé que esté organizando esto, ¿no? Nosotros a veces adultos somos muy ansiosos, queremos ya que se resuelva todo y a veces los niños necesitan un tiempo y son muy sabios en eso, pero por supuesto, siempre está bueno conectar con lo que está pasando, ¿no? Yo diría esto, porque si un niño de 1 año y 10 meses habla poquitas palabras, no es grave, no hay nada grave en eso, ¿no? O sea, porque el lenguaje se va estructurando y depende de muchos otros sentidos y muchas otras funciones, incluso la emocional. Eh, Así que sería como una primera respuesta. Después hay varias respuestas, ¿no? Si podrían, yo pienso que ahí podrían, si hay una necesidad y esa familia necesita, porque necesita ahí, yo diría, bueno, consulte un musicoterapeuta especialista en atención temprana, a ver cómo está la comunicación dialógica en esa familia, los sonidos que están siendo producidos en esta familia, los diálogos que están siendo producidos. Quizá al niño no le esté pasando nada grave, pero si la familia está en crisis, quizás esté pasando por una crisis, que no sea en el sentido más grave, patológico, ¿no? Pero sí puede ser preventivo, como desde una mirada más preventiva, se puede poner así como un poco más de crear un espacio a donde, bueno, esto que quizás no sea lo que el niño no está comunicando, sino que no está pudiendo comunicar los padres, y que el síntoma hacia el bebé, el niño, ya no es un bebé, ¿no? Un niño de 1 año y 10 meses, pero igualmente tiene un tiempo para la estructuración de la posibilidad de que el lenguaje pueda salir. Bueno, hay niños que incluso necesitan mucho más tiempo, que son 3 años, y hasta 4, y hasta 5, ¿no? Porque seguramente porque están elaborando otras funciones que necesitan su energía. Entonces, en eso que vamos creciendo, entre que vamos por partes y vamos todos juntos al mismo tiempo, sería como, indicaría más bien, indicaría siempre primero paciencia, escúchense, que es lo que estaría pasando, y después sí, quizás derivaría a un psicoterapeuta, bueno, o quizá, yo creo que un especialista del lenguaje a veces mira desde una mirada más patológica, pero a veces también son terapeutas que tranquilizan a los padres. Igualmente, quizá hay un problema de comunicación más familiar, no sé, estoy inventando acá porque tampoco conozco la familia. Eso sí me vendría un poco como respuesta a darte un poquito, ¿no? Que tampoco sé si es una respuesta, pero como para pensar juntas. Sí, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Bueno, una preguntita más o un comentario más y para que hagamos un intervalo antes de la charla que viene. Así que, quien quiera decir algo o comentar. A mí me gustaría comentar algo que me resuena mucho de tus palabras y de esta mirada, ¿no? Que es, yo me puse en contacto muy joven, cuando era muy joven, con la propuesta así de atención temprana, vinculada con una mirada de la psicomotricidad, así del desarrollo autónomo, bueno, muchas de estas cosas que en general me imagino que por ahí compartimos, ¿no?
Y incluso difundíamos la propuesta en barrios, ¿no? En los barrios populares, pensando que era una buena, que la gente más pobre necesitaba estas compensaciones más que otras, ¿no? Porque eran demasiadas las contras para los bebés en esos lugares. Y todavía yo no tenía mis hijos, ¿no? En ese momento tenía como una fascinación más intelectual con la propuesta del desarrollo autónomo, porque es una cosa revolucionaria para nosotros, es muy contrahegemónica, digamos. Pero después cuando tuve mis hijas fui como haciendo otro camino respecto de eso, que es lo que a mí me gusta ahora, lo que me resuena, y es que este es un camino. Pensar en la crianza es como es un camino de criarnos a nosotros mismos, ¿no? Es un camino de esto de volver a escucharnos, ¿no? Volver a trabajarse uno. Es imposible pensar en el otro o en les otres sin pensar inmediatamente en como este modelo, modelarnos, ¿no? Permanente de trabajo personal, bueno, como sea que uno le llame, aprender a vivir en el presente, ¿no? Como disfrutar del estar, y para mí yo comparto que ese es el gran, por lo menos es mi gran desafío, ¿no? Y creo que es el de la mayoría, de poder conectar con el presente, con lo que el presente nos pide. Por eso me gusta mucho la propuesta que escucho, ¿no? Lo que ustedes están diciendo. Bueno, gracias, Ceci. Sí, creo que aprendemos en esto, ¿no? Eh, diría una antigua profesora que se llama Beatriz de Paula, una reikiana que vive en Brasil, es que todo es relación. ¿Ah? Todo se construye en la relación. La autorregulación se construye en un vínculo, en una relación. Cada día ya decimos más eso, entendemos más y aún así nos cuesta, ¿no? Porque hemos tenido que amortiguar mucho de nuestra capacidad relacional para sobrevivir. Así que yo este año gratamente he encontrado también esta información que viene ahí y algunas cosas que he leído y escuchado de Eugenio Caruti, que está acá de algún modo presente a través de las personas que hicieron formación ahí en su escuela. Que eso, ¿no? Recordar que somos vínculos y que hay ahí eh, esta forma vincular que seguramente la Martina va a estar hablando algo de eso en su charla, conferencia de la tarde, las 4:15, estará hablando ahí de eso, y en la crianza. Bueno, vamos a hacer una paradita ahora para movernos, justamente para tener un tiempo acá, y si pueden poner va a tener una música acá, vayan al baño, un mate, moverse, a jugar un ratito, y a las 11 volvemos con la Eugenia, y agradezco mucho la presencia de ustedes que han podido estar acá ahora. Un abrazo. A ver.